Bienvenidas y bienvenidos a Ser Realmente Poderoso. Esperamos que esté teniendo o haya tenido un día muy espiritual. Hoy presentamos El Tercer Jesús, de Deepak Chopra. Recuerde suscribirse, activar la campanita, comentar y dar like. Esto en verdad ayuda muchísimo a nuestro canal. Reseña del libro. El Tercer Jesús, el Cristo que no podemos ignorar, es un libro de Deepak Chopra, publicado en 2008. En este libro, Chopra ofrece una nueva comprensión de Jesús y sus enseñanzas, que él llama el Tercer Jesús. El primer Jesús es el Jesús histórico, quien vivió hace 2000 años. El segundo Jesús es el Jesús de la fe, según lo interpretado por la Iglesia cristiana. El tercer Jesús es una figura espiritual que encarna la sabiduría y las enseñanzas de todas las grandes tradiciones religiosas. Chopra comienza señalando que la comprensión tradicional de Jesús se ha vuelto insuficiente para muchas personas en el mundo moderno. Él argumenta que la imagen de Jesús como una figura divina que realizó milagros y resucitó de entre los muertos no es creíble para muchas personas, especialmente aquellas que tienen una mente científica. Sugiere que se necesita una nueva comprensión de Jesús, una que vaya más allá del dogma y la doctrina para revelar el mensaje espiritual esencial de sus enseñanzas. Chopra propone que el tercer Jesús se puede encontrar al examinar los principios subyacentes de todas las grandes tradiciones religiosas. Argumenta que las enseñanzas de Jesús no están limitadas al cristianismo, sino que son parte de una tradición espiritual universal que se puede encontrar en todas las religiones. Chopra utiliza las enseñanzas de Buda, el sabio taoísta Lao Tzu y el filósofo indio Shankara para mostrar cómo estas tradiciones comparten un mensaje común de despertar espiritual. Sostiene que el tercer Jesús no es una persona, sino un estado de conciencia al que todos podemos llegar. Sugiere que el tercer Jesús representa un cambio en nuestra conciencia desde una perspectiva limitada, centrada en el ego, hacia una perspectiva más amplia y universal. Este cambio en la conciencia se caracteriza por una sensación de unidad con toda la creación y el reconocimiento de la divinidad dentro de todos los seres. También aborda algunas de las objeciones comunes a sus ideas, especialmente de los cristianos tradicionales, que pueden sentir que está socavando la singularidad de Jesús como el Hijo de Dios. Él argumenta que su enfoque no pretende reemplazar la comprensión cristiana tradicional de Jesús, sino ofrecer una perspectiva más amplia e inclusiva. Sugiere que el tercer Jesús puede mejorar nuestra comprensión del Jesús tradicional, al revelar la esencia espiritual que se encuentra detrás de la doctrina y el dogma. Uno de los temas claves del libro es la idea de despertar a un nuevo nivel de conciencia. Chopra argumenta que todos somos capaces de este despertar, pero que requiere la disposición de abandonar nuestras viejas creencias y hábitos. Sugiere que debemos cultivar un sentido de curiosidad y apertura a nuevas ideas y experiencias, y estar dispuestos a cuestionar nuestros supuestos y creencias. Otro tema importante es la idea de unidad o interconexión. Argumenta que el tercer Jesús representa una realización de que todos estamos conectados entre sí y con el universo en su conjunto. Sugiere que esta comprensión puede llevar a un sentido de compasión y empatía por todos los seres y un reconocimiento de que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. En general, El Tercer Jesús es un libro que invita a los lectores a reconsiderar sus supuestos sobre Jesús y la espiritualidad. El enfoque de Chopra no es para todos, y algunos lectores pueden encontrar sus ideas demasiado fuera de lo común. No obstante, para aquellos que están abiertos a nuevas ideas y dispuestos a explorar diferentes perspectivas sobre la espiritualidad,
Este libro ofrece una visión fresca e inspiradora de Jesús y sus enseñanzas. Resumen del libro. Chopra enfatiza que el tercer Jesús no es solo una idea filosófica, sino un camino práctico hacia la transformación espiritual. Ofrece una serie de prácticas y ejercicios para ayudar a los lectores a desarrollar las cualidades del tercer Jesús, como la compasión, el perdón, el amor y una sensación de interconexión. Argumenta que estas cualidades no son solo conceptos abstractos, sino esenciales para nuestro bienestar y el bienestar del planeta. Después de 2000 años de adoración, sigue siendo un enigma sin resolver dejado por Jesucristo. ¿Por qué es tan difícil vivir de acuerdo con sus enseñanzas? Aunque reconocer este enigma podría alarmar a millones de cristianos que tratan de vivir según las palabras de Jesús, las acciones humanitarias que realizan en su nombre, como orar, amar, mostrar compasión y practicar la caridad, no alcanzan el verdadero sentido del mandato de Jesús. A pesar de que estas acciones revelan una intención sincera de servir a Dios, el enigma persiste. ¿Por qué es tan difícil seguir las enseñanzas de Jesús? Las enseñanzas de Jesús eran mucho más radicales. Cuando era un niño que vivía en la India, escuché por primera vez sobre la regla de oro de los hermanos cristianos que vinieron de Irlanda para dirigir nuestra escuela. El principio fundamental del cristianismo, que proviene de Mateo 7:12, es lo suficientemente simple como para enseñar a los niños. Y así, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. La regla de oro, en su sentido literal, implica tratar a tu enemigo como si fuera tu igual, lo que en esencia significa que no deberías tener enemigos. Jesús no dijo, selecciona a las personas amables y trata a ellas bien, de la misma manera que te gustaría ser tratado. Esta podría ser considerada una regla de oro, pero se transformó en la regla de oro solo después de que las personas se dieran cuenta de que las enseñanzas de Jesús no se ajustan a la naturaleza humana. Es natural querer y amar a aquellos que nos aman y no a aquellos que nos odian. Es natural defenderse cuando somos atacados, pero Jesús no hace excepciones a estas enseñanzas. Muchas de las frases más conocidas de Jesús desafían la naturaleza humana: poner la otra mejilla, amar a tu prójimo como a ti mismo, son algunos ejemplos. Si las palabras de Jesús son demasiado radicales para vivir, ¿era esa su intención? ¿O hemos entendido mal a un espíritu guía que parece tan directo, claro y sincero? Creo que pasaron los dos. Jesús trató de imponer una visión completamente nueva de la naturaleza humana, y a menos que te transformes, malinterpretarás sus enseñanzas. Puedes esforzarte toda la vida por ser un buen cristiano y fallar en hacer lo que Jesús dijo explícitamente. Él quería inspirar un mundo renacido en Dios. Una perspectiva de ambición desbordante nos lleva hacia un reino místico, el único reino donde la naturaleza humana puede cambiar radicalmente. Y es solo en las profundidades del alma que podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos evitar los obstáculos que nos impiden hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. El reino del alma, que Jesús llamó el reino de Dios, y sin duda alguna, Él quería que descendiera a la tierra. Dios debería reemplazar a César como guía en los asuntos humanos, y todas las condiciones relacionadas con la existencia material cambiarían. Jesús no podía expresarse con más claridad cuando anunciaba que la transformación total estaba cerca. De hecho, tal vez este fuera el primer y más importante mensaje que quería transmitir. Sin embargo, Jesús no logró imponer el reino de Dios en la tierra, y su enfoque radical fue deformado tan solo una generación después de su muerte. Mientras el cristianismo primitivo se extendía con una velocidad e intensidad sorprendentes. Los discípulos que lo habían seguido
Sabían sin duda que habían encontrado a alguien de importancia revolucionaria, pero los discípulos no hablaban con la misma pasión del lado oscuro de su nueva fe. Trataron de vivir siguiendo los mandamientos de Jesús y en muchos sentidos fracasaron. Pelearon por el poder y discutieron sobre cuestiones doctrinales, dudaban y temían ser perseguidos. La envidia y los deseos sexuales resurgieron con sus demandas habituales. Una pregunta tan fundamental como seguir a Pedro o a Pablo como principal portavoz de Jesús alienó a los cristianos. En la iglesia primitiva, las disputas y los conflictos eran los mismos que en cualquier religión anterior. Salir de tal caos, sobrevivir como seguidores del Mesías, era cuestión de vida o muerte. El resultado fue que el cristianismo tuvo que adaptarse a la visión de Jesús. Lo contrario, la transformación completa de la naturaleza resultó imposible. Los pocos que lo hicieron fueron llamados santos, personas ajenas a este mundo sucio e inquieto y su corrupción. En este libro sostengo que es posible cumplir el mandato de Jesús, aunque sigue siendo radical y místico. El dilema fundamental de cómo vivir según la voluntad de Jesús puede resolverse. De hecho, debe resolverse para que Jesús tenga un futuro significativo. Para encontrar la respuesta al enigma de Jesús, debemos comenzar con una cirugía radical para eliminar la imagen desgastada de Jesús que todos conocemos. La versión tradicional de Jesús fue el resultado de un compromiso. Para superar su esencial fracaso en la visión de Cristo, debemos aceptar este hecho. Jesús no descendió físicamente de la morada de Dios en el cielo, ni regresó allí para sentarse a la diestra de un trono. Haber alcanzado un estado divino de conciencia fue lo que lo convirtió en un hijo de Dios. Esto es lo que Jesús dijo una y otra vez cuando proclamó: «Yo y el Padre somos uno». No hizo distinción entre los pensamientos de Dios y los suyos, los sentimientos de Dios y los suyos, las acciones de Dios que quería hacer y las que Él quiso. Me doy cuenta de que estoy citando las palabras básicas de Jesús, pero no tenemos más remedio que empezar por el principio. Radical proviene de la palabra latina radix, o raíz. Jesús fue a la raíz de la condición humana y trató de erradicar el sufrimiento, literalmente arrancándolo de raíz. Pero mi compromiso con Jesús también es personal. Se remonta a mi infancia, cuando escuchaba oraciones cristianas en la escuela católica donde estudiaba y cantos védicos en casa. Me alentaron a respetar todas las formas de fe, lo cual, lejos de ser una obligación estéril, me resultó un placer. En mi círculo de amigos, podía visitar un hogar cristiano en Navidad sin sentirme extraño, así como lo haría cuando fuera a un hogar musulmán o parsi durante sus festividades y prácticas. Crecí a principios de la década de 1950, y sería ingenuo decir que fue un periodo inocente en la historia de India. Cientos de miles de hindúes y musulmanes sufrieron y murieron con la separación de India y Pakistán después de liberarse de los británicos en 1947. Como uno de los niños de la medianoche de India, hoy, 60 años después, el mundo está cambiando de nuevo, rápida y confusamente. En el torbellino del cambio, se abre la posibilidad de renovar la visión radical de Jesús. La mente, como el agua, se mantiene fresca solo cuando fluye. En estas páginas he plasmado lo que creo que el Nuevo Testamento significa realmente. Ideas sorprendentes expresadas con sencillez. Cualquiera que quiera poner a Jesús en el centro de su camino espiritual es bienvenido, y nadie debería sentirse excluido si se aferra a las palabras de Jesús, pero no logra superar la culpa, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué haría Jesús? No tengo ninguna duda de que Jesús no seguiría un código moral preestablecido ni aceptaría la autoridad de la Iglesia. No cedería ante la presión social ni se consideraría superior a aquellos considerados pecadores. Aquellos que hacen estas cosas no están motivados por la espiritualidad, sino que caen en la peor tendencia de la naturaleza humana,
condenar y castigar a aquellos que son diferentes. No podemos cambiar el comportamiento de la derecha religiosa, pero la reacción pasiva de los cristianos moderados y liberales que sufren en silencio o simplemente miran hacia otro lado es contraproducente. El crecimiento personal se alcanza actuando de acuerdo con la visión espiritual de cada uno. Si Jesús es nuestro modelo de grandeza espiritual, sus principios dibujan una senda que conduce a la acción. Valor. Jesús demostró coraje en tiempos difíciles, sabiendo que oponerse al mal era un camino hacia Dios. Aunque Jesús encarna múltiples arquetipos, su valentía lo convierte en un héroe. El héroe comienza con un individuo enfrentado al mundo, pero termina siendo un representante de un nuevo mundo. El miedo es el enemigo del valor y se esconde tras muchas máscaras. Miedo a ser diferente, miedo al fracaso, miedo a la humillación o al ostracismo. Sin embargo, todos estos miedos tienen una única fuente, la naturaleza limitada de la vida. Aquellos que son intolerantes pueden parecer valientes, pero su lucha por levantar barreras para excluir a otros siempre proviene del miedo. Al comprender esto, se abre el camino espiritual. Descubrimos que el objetivo principal de cualquier búsqueda es vencer el miedo y que la valentía renueva al ser al superar sus limitaciones. Decir la verdad. Como la verdad libera a la gente, Jesús usa la verdad como motor del cambio. Cuando dices la verdad, hablas a la verdad de los demás. Quizás los demás se oculten de su propia verdad, pero tú buscas liberarlos y durante el proceso fortaleces tu verdad. Aquí las palabras cruciales son tu verdad, que es personal, relativa y nunca idéntica a la verdad absoluta de Dios. Pero afirmar que la verdad es relativa no equivale a decir que sea débil. Relativo hace referencia al hecho de que todos tenemos una perspectiva propia y somos incapaces de ver el mundo a través de los ojos de los demás. Simpatía y tolerancia. En una sociedad dividida, hay muchas razones para no simpatizar con los demás, y todos las conocemos. Nos sentimos seguros con aquellos que son como nosotros, personas con una mentalidad similar que nos dan la razón y nos hacen sentir que nosotros somos los correctos y ellos están equivocados. Es difícil reconocer la verdad. No es que tú y aquellos que piensan como tú tengan la razón, simplemente están de acuerdo entre ustedes. Ahora imagina a personas cuyos valores chocan directamente con los tuyos. Ellos y aquellos que son como ellos están igualmente seguros de tener la razón. Asumir esto no es fácil, pero es crucial. Dos bandos opuestos son equivalentes en el sentido de que ambos creen tener la razón, y el otro está equivocado. Esta voz del ego es un obstáculo para el crecimiento espiritual. El ego se niega a renunciar a su certeza, a la desconexión, a la competitividad y al antagonismo. Jesús entendió claramente este problema, y su respuesta, una de las respuestas más coherentes que ofreció, fue observar el mundo desde el punto de vista de los más humildes, débiles y pobres. Jesús enseñó que la humildad no es solo un antídoto contra el orgullo, sino también una forma de encontrar la libertad. El ego, con todos sus deseos, temores, ambiciones, gustos y aversiones, domina la existencia de cada uno, y como consecuencia, la mayoría de las personas no puede ver la realidad, que el ego es una carga pesada. Sus preocupaciones no tienen fin, sus ansiedades no se pueden eludir, sus triunfos son temporales y su aislamiento sofocante. Para que sus seguidores comprendieran la verdad prístina, Jesús quería que vivieran la impotencia, el olvido y la falta de reconocimiento, es decir, ser el último. El ego no puede soportar ser el último, ya que su objetivo principal es ser el primero. Mientras escribo este libro, los fundamentalistas religiosos disfrutan de gran peso político. Pese a conformar una minoría social, la derecha religiosa ha perseguido el poder con dedicación y disciplina. El esquema mental fundamentalista ve a los suyos marginados, oprimidos e incomprendidos. En un sentido que nada tiene que ver con la enseñanza de Jesús. Los últimos son ahora los primeros. ¿Podemos simpatizar con esa visión? Por supuesto que sí. Todos hemos experimentado suficientes fracasos y rechazos para saber
qué se siente ser el último. No se trata de juzgar a la derecha religiosa. Semejante comportamiento no solo no sería iluminado, además resultaría una estrategia contraproducente. El lema que guía a los fundamentalistas es: mientras nos odien, no nos marcharemos. ¿Logrará la simpatía que abandonen? No, pero suavizará y con el tiempo acabará con su rigidez. Nada derriba murallas mejor que la aceptación. Al abrazar a los pobres y a los débiles, Jesús les redimió ante sus propios ojos. Aportó a sus vidas aquello que no eran capaces de crear por sí mismos, la sensación de valía. En cada fase de nuestro crecimiento espiritual, cada uno de nosotros puede realizar el mismo regalo. Podemos ver en los demás una valía mayor que la que ellos se reconocen. Amor y perdón. Estas palabras adquieren un sabor amargo en la actualidad debido a la crisis que enfrentamos. La derecha religiosa se jacta de difundir el mensaje de amor de Jesús, pero al mismo tiempo practica la condena y la exclusión social, lo cual es irónico e inefectivo tratar de combatir con amor. ¿Es bueno tolerar a los intolerantes? Cuando los fundamentalistas comenzaron a adentrarse en los distritos de los luteranos, metodistas y episcopales, fueron recibidos con consternación. Cuando continuaron presionando, dejando claro que para los buenos cristianos, la homosexualidad, el sacerdocio femenino y el aborto eran inaceptables, la consternación dio paso a la confusión. Los cristianos moderados intentaron encontrar puntos de encuentro para llegar a acuerdos. Pero estas tácticas resultan inútiles cuando la otra parte se mantiene inflexible. Entonces, ¿qué queda por hacer? La paradoja del amor cristiano no es nueva, y la Iglesia ha incumplido una y otra vez el mandato de amar al enemigo. Este fracaso la ha llevado a no hablar en contra de la guerra, la intolerancia y la estigmatización de las minorías sociales. Ya que ninguna autoridad superior lo hará por nosotros, nos corresponde a ti y a mí resolver el problema. El reto no es sencillo, ni se reduce a una simple respuesta. Debemos confiar en nuestra capacidad de amar mientras crecemos espiritualmente. En los estados superiores de conciencia, el amor es poderoso. El cambio nacido de la falta de amor no soluciona nada. Dos personas que odian mutuamente sus respectivas opiniones son el reflejo de un mismo dilema. No importa si una es fundamentalista y la otra liberal. El amor es muchas cosas, pero dos destacan sobre las demás: la verdad y la experiencia. Jesús dijo que experimentando la verdad del amor, crecemos más allá del no amor y de la no verdad. A comienzos del siglo XXI, hay no amor y no verdad de sobra para todos. Tú y yo sabemos a quién no perdonamos en realidad y a quién fingimos tolerar. Sabemos qué se siente al ocultarse tras una máscara por razones sociales que poco tienen que ver con nuestros sentimientos más profundos. La espiritualidad consiste en alejarse de esos apuros. El alma ama y perdona automáticamente. Ve más allá de las divisiones por profundas que sean. No porta máscaras. Y el alma no es una meta lejana, sino un aspecto oculto del yo. Al final, todas las crisis son asuntos pasajeros. Los pormenores del debate en torno al aborto parecen extremadamente importantes en la actualidad. El hecho de si los bebés no bautizados iban al infierno era igual de importante hace 3 o 4 siglos. Jesús enseñó que el momento es efímero. El que gane hoy perderá mañana y viceversa. El espacio que deja libre un problema resuelto lo ocupará inmediatamente otro problema nuevo. En un mundo en el que ganar y perder son dos lados de la misma ilusión, existe una tercera vía. Aprovechemos la crisis de hoy para el crecimiento de mañana. Es de cristianos participar con amor. Cuando no te implicas, no experimentas tu yo auténtico, no percibes tu nivel de amor, tolerancia y perdón, así como tu verdadero nivel de prejuicios e intolerancia. Los conflictos externos sirven a este propósito, y solo a este en el sendero espiritual. Reflejan el estado de conflicto interno que necesita ser sanado, y de este modo descubrimos cuánta distancia nos separa de nuestra alma. Ahora entendemos el cisma del cristianismo de una manera distinta.
no como una batalla política o una competencia entre el bien y el mal, sino como un drama que se proyecta desde nuestro mundo interno hacia el exterior. Tú y yo nos involucramos en este drama porque es parte de nuestro contrato espiritual, donde el opresor y la víctima, el malhechor y el agredido, el débil y el poderoso, todos existen en nosotros. Aunque no podemos resolver todas las divisiones, hemos resuelto aquellas necesarias para avanzar en nuestro camino. Si nos preguntamos qué haría Jesús en nuestro lugar, la respuesta es sencilla: continuar caminando, manifestando valor, verdad, simpatía y amor, sin pretender ser algo que no somos. El Hijo del Hombre se mostró más humano al reflejar los conflictos cotidianos que experimentó en su vida, incluso cuando se elevaba por encima de ellos. Nuestro objetivo no es imitar a Jesús, sino ser parte de Él, vivir en Él y formar parte del proceso que convierte la separación en unidad, a través de nuestra conciencia. Nuestra vida es tan importante en este proceso como la del Mesías. Si le complace escuchar el audiolibro completo, puede acceder al enlace que se encuentra en la descripción. El enlace contiene más de 20 audiolibros de Deepak Chopra. Es totalmente gratuito. Aprovéchelo y disfrute. Muchas gracias por haber escuchado El Tercer Jesús de Deepak Chopra. Se despide Sé Realmente Poderoso. Hasta la próxima edición.